con muchísimo gusto le damos la bienvenida a este programa de la Universidad Panamericana en la Feria Internacional del Libro. Gracias, o esto es posible, a la gentil disposición del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que nos proporciona este magnífico escenario para poder llevar a usted este programa con muchísimo gusto, con mucho cariño que producimos nada más en esta temporada para llevar a usted temas de interés. Hoy me permito presentar a usted al doctor Rodrigo Soto Morales. Él es académico de la Universidad Panamericana, quien incluso ha viajado desde la Ciudad de México para estar presente justamente en este momento para compartir con ustedes esta obra, esta gran obra, una de tantas. Luego platicaremos más, doctor. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Este Alina. libro, Muchas gracias, cuyo autor es el propio doctor Rodrigo Soto Morales, y habla de la configuración de lo justo en la teoría de John Rawls. Así es, Alina. Es un trabajo de filosofía política que está pensado para explicar un autor norteamericano que estuvo muy de moda en los años 80, en los años 90, como un filósofo de la política que logró explicar cómo es el fenómeno de la convivencia en los Estados Unidos de América, no obstante su pluralidad, no obstante la diversidad, consecuencia de la inmigración histórica de ese gran país, y de alguna manera justifica la institucionalidad y la forma de ser del pueblo americano a través de su constitución, y trata de desarrollar una teoría de la justicia que explique cómo es posible una teoría de la justicia sin recurrir, vamos a decirlo así, a nociones fundamentales, radicales, no justificables por la razón, como podría ser un radicalismo religioso o un radicalismo cultural. Entonces yo creo que es interesante a todos aquellos interesados en la diversidad, en la convivencia plural, conocer a este autor. En principio, ¿por qué la idea de este libro, que al parecer pues, es muy especializado y complejo? Porque al yo ser abogado y después interesarme por la filosofía política, tuve la oportunidad, pues por que la vida nos las va presentando y a veces afortunadamente las pudimos aprovechar, decidimos viajar y pues nos tocó vivir en dos países distintos en Europa y luego por motivos de trabajo convivir mucho con los norteamericanos que hacen mucho negocio con nosotros, los mexicanos, en todo el mundo, cómo han estado después de la Segunda Guerra Mundial presentes en el orden mundial y cómo ese país tiene un mosaico tan diverso que ahora estamos viendo que está siendo puesto en entredicho, pues por todas las polémicas que con el presidente Trump se han desatado, el tema del himno nacional y los jugadores de la NFL negros, el tema del racismo radical. Y Rawls es contrario a eso. Rawls le propone al pueblo norteamericano, siendo él profesor de Harvard, siendo él un norteamericano, por cierto, pues muy loable, que si bien no era un hombre que creía en una religión, no practicaba una religión, aunque sí creía en Dios, al ser soldado en las Islas Filipinas, en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, se pregunta, ¿cómo es posible que una prédica de un sacerdote luterano diga que Dios guía las balas del pueblo norteamericano para matar a los japoneses, ¿no?, en el Pacífico? O al revés, después de que se revela todo lo que es los campos de exterminio de la Alemania nazi en Europa, dice, ¿cómo Dios puede permitir este mal? ¿Y cómo es posible que una Europa se entre en guerra cada rato? Pues por las diferentes culturas que hay en Europa, ¿no? Y entonces él se pone a estudiar el fenómeno de la diversidad y de la justicia. Y dice, ¿cómo podemos tener una sociedad justa no obstante la diversidad? Tengo que aclarar que no estoy de acuerdo con todos los postulados que Rawls propone en su obra, pero de alguna manera en el libro lo que hago es estudiarla, exponerla, y creo que es una completa traducción de su obra y un resumen de su obra en castellano que a veces es difícil encontrar. Rodrigo, ¿qué tiene de importancia o cuál fue ese imán que te atrajo para estudiar tan profundamente a Rawls? Pues primero mi inquietud por la justicia, ¿no? Rawls es un estudioso de la justicia y la estudia primero desde un ámbito matemático, lógico, económico, pero después rectifica y decide estudiarla desde el ámbito político, más social. Y ese movimiento rawlsiano, al yo haber sido profesor de Derecho, al yo también trabajar todos los días, pues porque haya justicia entre mis clientes, entre pues mis clientes y el gobierno, porque también llevamos asuntos de esa naturaleza en el despacho, y como profesor universitario y de filosofía del derecho, pues era interesante, era un autor cercano a mi país, era un autor que escribía en una lengua que en la cual podía profundizar, que era el idioma inglés, y que era un autor que estaba poco explorado en lengua castellana y que había tenido un éxito brutal en los Estados Unidos y en Europa de los años 80, 90, incluso ha sido citado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos,
y explicar el fenómeno de la justicia en la pluralidad me resultó muy atractivo y por eso fue que decidí leer al autor y comentarlo, ¿no? Doctor, ¿cuáles serán estos rasgos más definidos del pensamiento de Rawls? Rawls tiene un giro. Empieza haciendo una apuesta por una teoría de la justicia muy desde el punto de vista de la economía, de la teoría de juegos, de que obedeciera reglas lógicas para sustraerse de lo que él llama doctrinas fundamentales, es decir, él considera que las filosofías de Aristóteles, de Tomás de Aquino, son fundamentalistas en el sentido de que parten de una moral que tiene como origen un Dios, las cuales yo comparto y las cuales yo defiendo. Sin embargo, Rawls logra entrar en diálogo con filósofos como Kant, como Hegel, y los pone en diálogo con Aristóteles, con Platón y Tomás de Aquino, y eso también me resultó muy, muy novedoso para hablar de la justicia. Y cuando hace este giro para estudiar la justicia desde el ámbito político, Rawls habla de un consenso entrecruzado, habla de unas capacidades morales del hombre para lo justo y para lo bueno, y entonces acaba de confirmarme desde mi perspectiva que no puede ni él mismo desembarazarse de esas doctrinas fundamentales que tanto trataba de evitar. Entonces hace como un loop filosófico donde, de alguna manera, desde mi perspectiva, y eso es lo que comento en el libro, vuelve a caer donde él no quería caer y entonces refuerza, al menos en los que creemos en la filosofía aristotélico-tomista, de que es una filosofía y una forma de pensamiento válida. Y hacerlo a través de Rawls nos lleva a poder explicar esto a gente que no piensa como nosotros y que está diametralmente en otro punto filosófico al nuestro, ¿no? Dadas las características tan interesantes en esa dualidad y en esa dialéctica que planteaba el autor, ¿por qué se decidió estudiar a este y no a otros que también han abordado el tema con magisterio? Por su injerencia en los juristas. Al yo ser abogado, al ser un autor reciente, al ser un autor famoso y que había poco escrito en mi lengua castellana, creo que era un reto que valía la pena y creo que ahí podía hacer una aportación al foro jurídico desde el punto de vista de la justicia y la filosofía política, y por eso lo decidí. En este libro, bueno, de manera central hay un concepto muy debatible y muy exigible en nuestro México, que es el término justicia. ¿Qué se plantea? Pues Rawls habla de que la justicia es alcanzable primero desde el punto de vista Primero, ¿qué es la justicia? Bueno, la definición clásica romana de Ulpiano es esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, su derecho, pero vemos que no solo es eso, que una justicia, para que sea política, para que tenga lugar en una sociedad plural, donde las cabezas no piensan igual, tiene que haber lugares y momentos de encuentro, ese consenso entrecruzado del que habla el autor, en este caso nuestro personaje en el libro, que es Rawls. Y en el caso de México empieza a pasar, ¿no? Tenemos un México del norte, un México del centro, un México del sur, con una pluralidad, la cuestión indígena en México, que es una tarea que en mi opinión sigue pendiente. Entonces, una justicia, él dice, política. Ya no solo darle a cada quien lo suyo, sino con los matices y las extensiones o recortes que la pluralidad exige en cada región. Que eso es lo que le ha pasado a nuestra Constitución mexicana en los últimos 20 años si vemos su historial de reformas. Por eso yo creo que es un libro para todo jurista o para todo filósofo político que le puede resultar de mucha utilidad. Está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y su Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y está disponible pues también en línea, ¿no? en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y yo creo que es una obra, independientemente de que la haya escrito yo, de que puede aportar mucho al debate jurídico. Y sobre todo estamos viendo que la Suprema Corte en tema de derechos fundamentales tiene un debate ahorita muy vivo que no se ha definido ni por una ideología o por una escuela y que no debe de hacerlo, sino que tiene que hacerse por un debate filosófico a fondo sobre lo que es la justicia. Se habla plantea debates. ¿Cuáles son esos debates y si se llega a algún tipo de conclusión o aportación? Bueno, en México hoy en día estamos debatiendo, por ejemplo, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, si es problema del gobierno, si es problema del crimen. Y queremos a veces abordar la seguridad como por ejemplo que si los militares deben o no asumir labores de seguridad interior, pero en realidad pues hay quienes creemos que es un fallo de las policías y de los gobiernos locales, quienes no han cumplido con su responsabilidad y han dejado que el problema se desborde. En ese sentido pues hay una pluralidad de ideas. Vemos ahora cara a la próxima campaña electoral, cara a la presidencia de la República e incluso se terminó en la legislatura, pues que hay distintas formas de pensar y de abordar las problemáticas de nuestro México, y eso es una pluralidad. Y para que no se pierda la vida institucional y no caigamos en debilidades institucionales, la teoría rawlsiana diría, hay que llegar
a ese consenso entrecruzado que nos permita mantener la institucionalidad y que no obstante la pluralidad sepamos que la ley y los principios de justicia tienen que prevalecer en aquellos postulados lógicos que todos compartamos, por decirlo de una manera muy resumida. Pues encontraremos en este libro, estoy revisando el índice, temas pues, que se antojan y que son muy apasionantes acerca de la justicia política, los tipos de justicia, la forma en que también el sujeto estudio del autor plantea sobre los conceptos de justicia y sobre algunos términos interesantes que seguramente hablaremos después de esta pausa. Claro que sí. Regresamos. Hola amigos lectores, bienvenidos una vez más a esta cápsula de la UP en la FIL. Mi nombre es Juan Pablo Garay, soy estudiante de Comunicación Audiovisual en la UP Guadalajara. Y el día de hoy quiero que hablemos de libros. Como ya saben, a mí me encantan los datos curiosos, me encanta estar investigando tal vez preguntas bobas, pero al final de cuentas son preguntas que al investigarlas y que querer conocer un poco más de ellas, aprendes muchísimo. Por eso el día de hoy quiero platicar datos curiosos acerca de los libros. Uno de los datos curiosos que encontré es que la palabra libro viene de la palabra romana liber, y es así como los romanos le llamaban a la parte que está dentro de los árboles y es con la que se hace el papel. Otro de los datos curiosos que me pareció muy interesante es que los primeros libros no tenían título, simplemente se les llamaba por el nombre o las primeras palabras que se encontraban en el texto. Otra de las cosas que también me dio muchísima risa es que el libro más robado en toda la historia es el libro de los récords Guinness y se ha robado de muchas librerías de Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Otro de los datos que encontré por aquí es que existe un libro que tiene más de 50,000 palabras, se llama Gatsby, y es un libro que en todas las palabras no tiene ni siquiera una letra E. Es curioso cómo pudo haber escrito toda esta historia evitando todo el tiempo la letra E. Otro dato curioso que es mi favorito en lo personal es que en Egipto a las bibliotecas las llamaban el tesoro de los remedios del alma. ¿Por qué? Porque curaban la enfermedad más grande de todas, que es la ignorancia. El último dato curioso que tenemos por aquí es que el autor que más libros tiene, que más ha publicado, se llama Ryoki Inoue. Es un escritor brasileño de ascendencia japonesa y este autor ha publicado más de 1086 libros y tiene actualmente 69 años. Como saben, los datos curiosos son un poco chistosos, pero también nos dejan una gran enseñanza. Por mi parte es todo, es momento de seguir disfrutando y descubriendo lo que hay aquí en la FIL, y esto es la UP en la FIL. Mi nombre es Juan Pablo Garay, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a Juan Pablo López Garay, este alumno muy inquieto que se ha dedicado a investigar algo referente a los libros, a la Feria Internacional, este grandioso recinto donde se presentan más de 700 autores, donde hay actividades artísticas, donde hay actividades culturales, en fin, es la feria más importante del mundo intelectual y del mundo cultural pues prácticamente en el mundo. Así que no pierda usted la oportunidad, si tiene usted algún tiempo, de venir y de admirar, apreciar todo lo que aquí se respira, lo que se vive. Es verdaderamente recomendable la Feria Internacional del Libro. Hoy platicamos con el doctor Rodrigo Soto Morales, autor de este libro, La configuración de lo justo según la teoría de John Rawls. Y me llama la atención un capítulo, a mí en lo personal, que habla acerca de la justicia política. Doctor, ¿a qué se refiere cuando hablamos de esto, justicia política? Inmediatamente se me antoja preguntar, ¿en México existe una justicia política? En México estamos labrando o forjando una justicia política. El autor John Rawls, cuando habla de justicia política, la habla para distinguirla de una justicia lógica matemática que en su primera etapa, con su primer libro, Una teoría de la justicia, intentó desarrollar. Después en su ensayo Justicia como equidad, que después completa y de alguna manera va dándole forma y unidad a su obra Liberalismo político, que sale en los 90s, ya explica que no es posible solo un enfoque lógico-matemático de la justicia, como si fuera una ciencia aritmética cerrada, sino que hay muchos factores y que el hombre en su convivencia, tanto como sujeto como colectividad,
pues tiene una serie de posibilidades por su libertad de decidir en un sentido u otro que no hace posible medirla o proyectarla desde un punto de vista lógico, matemático o solamente económico, ¿no? Satisfaciendo sus bienestares, pues ya el hombre se vuelve apacible y de paz. No, se demuestra que no va por ahí. Es lo que hacen mucho los estadistas, vamos. Es correcto. Entonces, Rawls lo que intenta es proponer una justicia o un método de encontrar una justicia en una sociedad pluralista, pero que parta precisamente de las pluralidades o diferencias como una riqueza, donde en el diálogo político, por eso le llama justicia política, encontramos ese consenso entrecruzado o esos puntos comunes para construir institucionalidad en el Estado o en la comunidad. Y eso es lo que hace de Rawls un autor muy interesante, porque ese derrotero o esa narrativa intelectual para ir justificando esa posibilidad con ejemplos, acudiendo a autores y con razonamientos lógicos, son bastante bien logrados, son bastante robustos desde el punto de vista intelectual. Por eso se vuelve un autor interesante para todos, para juristas, para politólogos, para economistas incluso, y que entre en diálogo no solo con los autores antiguos, como ya mencionamos en el anterior bloque, sino con los autores contemporáneos a su tiempo. Rawls es muy honesto intelectualmente y reta a sus compañeros de la Universidad de Harvard a que lo critiquen. Sin embargo, a eso iba. Sin embargo, bueno, pues cualquier hombre o personaje sujeto al escrutinio, incluso pues ya vemos a plantearlo en una obra, en un texto, pues siempre surgen o salen detractores en cuanto a su manera de pensar, su forma de actuar, etcétera. ¿Qué dicen los detractores de Rawls? Mira, entra en diálogo con gente de la talla de Robert Nozick, Brian Barry, Michael Sandel, que es uno de sus sucesores actualmente en la materia de justicia en Harvard, Michael Sandel, Michael Walzer, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, Robert P. George, actual profesor de la Universidad de Princeton, Jürgen Habermas, un gran filósofo alemán todavía, Bernard Williams y Alasdair MacIntyre, que son entre ingleses, alemanes, norteamericanos, los filósofos, de pensamiento liberal más importantes de su época, y entran en diálogo directo con Rawls. Todos le reconocen a Rawls su altura intelectual, pero las críticas van sobre todo sobre ese fallido intento de explicar la justicia desde categorías lógicas, matemáticas, económicas, a través de la teoría de juegos. Y por eso lo obligan, y Rawls es honesto, reconoce las críticas y hace ese giro a la justicia política. Y es ahí cuando le empiezan a conceder que su madurez intelectual logra dar cuenta de por qué es posible una institucionalidad en un país donde hay un mosaico de razas e ideologías tan diverso como son los Estados Unidos de Norteamérica. Y tras esta retórica, digamos, este discurso, mejor dicho, logra plantearse algún tipo de escuela, de corriente. Pues yo diría que Rawls sobre todo es un filósofo liberal que es una de las apuestas audaces del libro, donde yo digo que Rawls encuentra más raíces en Hegel, siendo un liberal, que en cualquier otro filósofo. Y si tú recuerdas, Hegel, pues es un filósofo alemán que inspira filosofías como las de Marx o fenómenos políticos como el nazismo. Pero pues es un filósofo que en la teoría del Estado actual y en la ciencia jurídica actual tiene una influencia indiscutible, ¿no? Entender a Hegel y las instituciones del Estado sin Hegel hoy en día es complicado. Entonces Rawls, a breva de Hegel, explica las cosas un poco como Hegel, es decir, tengo estos Estados Unidos, tengo esta sociedad plural, me voy hacia atrás y de forma de una dialéctica histórica va explicando ese pluralismo. Pero a lo mejor mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha intelectualidad, ¿qué tanto esto contribuye a elevar el nivel de nuestra política? ¿Qué tanto, quiero decir, a nuestros políticos puede interesar un estudio tan profundo, tan filosófico en relación a la filosofía política? Yo creo que puede interesar en la medida que entiendan que es un filósofo que les va a ayudar a hacer mejor su chamba. Es decir, para poder hacer bien el trabajo hay que capacitarse, señores políticos, señores legisladores, señores funcionarios públicos. Y a las sociedades a las que ustedes sirven, a las sociedades en las que ustedes trabajan, pues son sociedades diversas, de diverso nivel sociocultural, de diversa ideología, de diverso extracto. Entonces, para poder convivir y hacer programas políticos y políticas públicas eficaces
y eficientes, es bueno tomar unas pautas de un señor que le ha dedicado su vida a pensar el tema a muy alto nivel intelectual y que este libro las traduce o trata de explicarlas de modo sencilla para que las tomen en cuenta en el diseño de sus planes de trabajo y de sus políticas públicas. ¿Encontrarán algún descubrimiento interesante? Sin duda alguna, sin duda, porque el libro está enfocado para que lo entiendan no solo los juristas, sino los filósofos y todo aquel interesado por las humanidades aplicadas, no las meramente teóricas. Si, como te mencioné en el anterior bloque, Rawls ha sido citado por la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos en la resolución de controversias, quiere decir que abordar el discurso rawlsiano desde un enfoque práctico resulta pertinente, ¿no? Y también qué tanto resulta adaptable para la situación sociopolítica que se vive en México, un pensamiento de esta talla. Es un pensamiento totalmente vigente. Actualmente Rawls sigue siendo uno de los filósofos liberales americanos que más han influido, no solo en Estados Unidos, digo en Europa Occidental y en Latinoamérica. Es un filósofo que es capaz de haber entrado en diálogo con los clásicos antiguos, con los contemporáneos de su época y con los alemanes idealistas. Eso te habla de que su pensamiento y su discurso tiene una plasticidad que no encontramos en cualquier filósofo. Ahora me voy a la pregunta directa al autor. ¿Por qué escribir un libro? ¿Por qué mandar una obra tan estudiada, tan consensada, tan dirigida a los ámbitos políticos? Hay cosas en la vida, digo yo, que no se entienden hasta que no se viven. Actualmente soy profesor y consultor en materia de Derecho Aeronáutico y Derecho a la Seguridad Nacional, tú lo sabes. Y cuando me preguntan, ¿y por qué te metiste? Ya ahora estoy escribiendo libros sobre esos temas, ¿no? No sé cuándo saldrán, espero el trabajo me permita que salgan pronto, pero yo creo que a todos nos ha pasado que hemos agarrado un libro de algún autor en concreto y nos interpela con una fuerza que entramos en diálogo con él. Y eso es lo que pasa aquí en la FIL, que un encuentro con cada libro de cada un visitante es una interpelación al diálogo. Y eso me pasó con John Rawls. Cuando leí Liberalismo Político y yo veía la transformación que estaba sufriendo México, y yo estaba en el extranjero, con la alternancia política que vivía nuestro país en esos momentos, dije, aquí hay una manera de explicar lo que pasa en México y hay una manera de entendernos los mexicanos, no obstante si somos del norte, del centro o del sur del país. Pues esperemos que de veras, tras la lectura del libro, logre el doctor Rodrigo Soto Morales contagiar esa pasión por el estudio del pensamiento en términos de lo justo de este gran si me permites la analogía, es un licor fuerte que hay que tomarse en vasos pequeños, pero todos los días. Pero aquí está la invitación. Muchísimas gracias, doctor Muchísimas Rodrigo gracias, Soto Alina. Morales. Un gusto estar aquí contigo. Por supuesto, y usted le pedimos que continúe acompañándonos en la siguiente parte del programa. Continuamos con otro académico de la Universidad Panamericana hablando de otro también extraordinario texto. Regresamos.